A todos. Buenas tardes, doctor. Bueno, doctor. El día de hoy empezamos con el módulo de músculo esquelético. Vamos a tratar de avanzar lo más posible. El sistema musculoesquelético, ¿vieron pantalla, perdón? Sí, doctor. Bueno, el sistema musculoesquelético es uno de los sistemas que con menos frecuencia se evalúan en el examen físico, a menos que esté bien orientado, bien definido. Vamos a tratar de dar unos tips, algunas cosas generales para que ustedes aborden este tema cuando estén examinando un paciente. Bueno, desde el punto de vista anatómico hay algunas generalidades que hay que conocer, ¿verdad? En el aspecto de que nuestro sistema musculoesquelético está formado por tendones, articulaciones, músculos, que en el nacimiento son aproximadamente unos 210 y en la edad adulta son unos 206. La razón es porque el coxis antes está dividido en varios huesos, aproximadamente unos 5, y después disminuyen su tamaño hasta formar prácticamente solo 2 huesos. Es importante que el cambio anatómico que progresa el hueso en el transcurso de la vida, hay mecanismos de protección del mismo, que ustedes lo vieron en histología cuando hablaban de la reabsorción del tejido óseo, que es el efecto osteoclástico, y la formación, el efecto osteoblástico. En las alteraciones del sistema musculoesquelético son múltiples. Por eso es importante cuando tienen una afectación del sistema, considerar si es traumático o es evolutivo. Cuando digo traumático es que está asociado a un trauma, a un evento reciente, y los estudios van a estar enfocados en el área de trauma. Pero si es una manifestación clínica crónica, sin antecedentes de trauma, siempre deberán ser evaluadas en forma contralateral. Por ejemplo, si un paciente viene con dolor de hombro derecho, debe tomarse un estudio del hombro izquierdo en forma comparativa para asociar si estamos hablando de una enfermedad de tipo local o una enfermedad de tipo sistémica. El sistema musculoesquelético nos proporciona estabilidad y movimiento. Sin él no podríamos comunicarnos ni relacionarnos con el ambiente. Como dijimos, está formado por tendones, ligamentos, cápsulas articulares, tejido sinovial, tejido graso o bolsas grasas de protección, sobre todo los ligamentos, o bolsas o bursas con contenido líquido que permiten la movilidad de todas estas articulaciones. Es importante saber de que hay diferentes tipos de articulaciones, son aquellas que nos permiten mayor y menor movimiento. Las articulaciones tienen su nombre particular, ya llamaremos sinartrosis, aquellas que tienen escaso movimiento, como ser las suturas del cráneo, que a cierta edad se consolidan y forman un solo hueso. Las anfiartrosis, que son las que tienen movimiento leve, como de ser la de la sínfisis púbica, una de ellas. Y la diartrosis, las que tienen amplio movimiento, como ser la cadera, el codo, la muñeca, las vértebras y el hombro. En la anatomía, cuando nosotros estamos valorando estudios radiológicos de articulaciones, es fundamental e importante conocer la tomografía. Aquí tenemos una imagen que especifica qué tantas estructuras debemos de buscar. Y en eso estamos viendo hueso, cápsulas articulares, el labrum, sobre todo el glenoideo y el acetabular, que son los que permiten el mayor tipo de movimiento a nivel de estas articulaciones, los ligamentos intracapsulares y extracapsulares, los ligamentos formados por los músculos,
sus inserciones en las diferentes huesos que forman, por lo menos en este caso, del hombro, ¿verdad? Que son el acromion, la clavícula, el fémur y la misma región glenoidea, entonces, donde se insertan diferentes tendones de todos los músculos que participan en el movimiento del hombro. También tenemos articulaciones como las muñecas, que son complejas, ¿verdad? Nosotros desconocemos todos los movimientos que puede tener una muñeca, pueden ser alrededor de 625 movimientos. Nosotros conocemos los movimientos generales como abducción, aducción, rotación, flexión, extensión, ¿verdad? Que son los más comunes que conocemos, pero la combinación de ellos hace que la mano tenga 625 movimientos aproximadamente y que con un trauma se pierden varios de ellos y ahí es donde detectamos esa alteración. Un trauma en la muñeca puede significar que un pintor no pueda pintar, un guitarrista no pueda tocar o tampoco un tecladista. También tenemos la columna cervical, dorsal y lumbar, que está por cuerpos vertebrales, los discos, los agujeros de conjunción, donde salen las fibras nerviosas, y que cada una de ellas se puede ver alterada por un trauma o por degeneración, por la edad o por el tipo de trabajo físico. La articulación de la cadera, que también es bien compleja, donde hay ligamentos, cápsulas articulares, que con el paso de los años sufren algunos cambios y con enfermedades severas como hacer la artritis reumatoidea, la artritis deformante, las infecciones antígeno-anticuerpo que se pueden generar por enfermedades como la amigdalitis, faringitis crónicas no manejadas adecuadamente, puede dar alteraciones articulares. Aquí tenemos un ejemplo de una articulación de una rodilla que es extremadamente compleja y que se debe valorar con estudios que sean específicos. Los estudios se va de lo básico a lo complicado. Como ser, todo estudio debe ir previamente evaluado con una radiografía, porque la radiografía nos puede orientar si la patología es ósea o es tendinosa. Si es patología ósea, pues se puede complementar con tomografía. Si es patología tendinosa o capsular, se puede complementar con ultrasonido o con resonancia magnética, dependiendo el lugar de afección. También el pie y el tobillo, que es complejo en su movimiento. Todo este tipo de articulaciones son complejas, ya que ameritan una buena evaluación, una buena anamnesis y sobre todo un buen examen físico. La exploración es importante, se acuerdan de todo lo que es la semiología. La exploración es fundamental porque nos permite ver la alineación, los contornos, la simetría, el tamaño y la presencia de deformidades groseras son aquellas que son evidentes. A la palpación se puede valorar si hay calor, si hay presencia de masas, crépitos que nos ayuden a identificar una patología en particular. En la exploración también es importante valorar con la palpación sobre todo el tono muscular, la presencia del dolor, las crepitaciones, como les dije, la tumefacción, o sea, el edema, y esto es importantísimo, los movimientos activos y pasivos. Activos es cuando yo le pido al paciente que haga un movimiento en particular, y pasivo es cuando yo hago el movimiento con la extremidad o la estructura ósea del paciente. En eso vamos a valorar el tono, la fuerza, la simetría. La palpación nos permite determinar si una articulación es dolorosa o no dolorosa, si tiene cambios inflamatorios, si a la presión hay limitación de movimientos, si el tono de los músculos
comparativamente simétrico o asimétrico. Todo eso nos ayuda porque nos puede ayudar a determinar si hay una afección neurológica, ósea o tendinosa. La fuerza muscular, pues, es importantísimo definirla, describir qué limitación de la fuerza tiene este paciente, porque nos ayuda a, sobre todo, a determinar cuál puede ser el manejo a realizar en este paciente. Estos utilizan tablas que nos permiten un nivel de función muscular. Esto lo usan mucho los fisiatras porque les ayuda a determinar qué rango de actividad o inactividad tiene el paciente y con eso dar un manejo o un tratamiento más adecuado. Aquí tenemos una columna cervical en la cual vamos a ponerla de ejemplo. Todo el examen que debe de realizarse en una columna cervical en la inspección debe observarse si el paciente hace flexión, extensión, rotación izquierda, rotación derecha, aducción izquierda, aducción derecha, hiperextensión. Todo eso nos permite ver la capacidad de movimiento de la columna. También en la radiología nosotros hacemos proyecciones que son AP, lateral, oblicua izquierda, oblicua derecha, aducción izquierda, aducción derecha. Todo esto nos permite saber el nivel de movimiento. La flexión debe ser de un 45%, la hiperextensión de un 45%, la flexión lateral de 40% y la rotación de un 70%. Entonces, esto sería la aducción, o sea, pegar la oreja hacia el hombro. El ángulo mayor debería ser de 40%. También podemos poner una mano y detener el movimiento y ver la fuerza muscular que tiene en este momento el paciente, sobre todo con los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Aquí tenemos dos pacientes con dos columnas vistos en forma lateral. Aquí vemos una deformidad de la porción superior de la columna. Recordando en anatomía, aquí hay una lordosis, aquí hay una cifosis, aquí hay una lordosis y después otra cifosis. En este caso, hay una cifosis prolongada en este paciente, por lo tanto la afección está a nivel de columna dorsal. Esto parece una joroba, por lo tanto este paciente puede tener una malformación de columna, una rotoescoliosis, que forma este nivel de joroba. En este otro caso, este paciente tiene una una lordosis bien pronunciada. Miren esta lordosis de la columna cervical, miren esta lordosis de la columna lumbar. Es importante entender que hay veces que va a haber lordosis pronunciada de acuerdo a etnias o razas. Por ejemplo, la raza afroamericana tiene que tener una lordosis más prominente y no significa que sea patológica. Pero una persona anglosajona sí sería patológico. Entonces es importante conocer esos contextos. En la palpación, en nuestro examen físico es importante palpar cada apófisis espinosa o cada cuerpo vertebral para encontrar puntos dolorosos, porque eso nos puede determinar la existencia de una patología. En los hombros, de igual forma, hay que hacer palpación, como hablamos, los movimientos de extensión, de flexión, movimientos activos en los cuales él los hace, movimientos pasivos en los cuales yo los hago. A veces hay que hacer movimientos activos con contrafuerza. Significa que yo le voy a decir al paciente que me baje los dos antebrazos hacia abajo y yo voy a poner resistencia a ellos, y al hacer eso estoy valorando la fuerza de ambos antebrazos y el tono muscular que ejercen con la fuerza. Eso nos ayuda a determinar si es una lesión simétrica o asimétrica. El rango de movimiento es importante. Como les dije, los fisiatras les interesa mucho saber el rango de movimiento, el tono muscular, para determinar qué tipo de fisioterapia utilizarán para restituir la funcionalidad normal del paciente.
En la inspección o en el examen físico es importante ver la estructura de por ejemplo, aquí tenemos unas manos, aquí podemos ver que hay pérdida de tejido o atrofia de las estructuras del carpo, prominencia de las articulaciones carpofalángicas y desviación de los dedos hacia la región cubital. Esta forma, con atrofia, con adelgazamiento de la piel, con prominencia de las articulaciones y con desviación cubital, es significativa una artritis reumatoidea, sobre todo si es bilateral. En este otro caso, es otro caso de artritis, solo que en este, fíjense que los dedos son rectos, aquí los dedos tienen una curva y esta se llama signo del cisne, ¿verdad? Porque tiene la forma de un cuello de cisne. Este es patrón homónico de una artritis reumatoidea deformante. La radiología solo complementa los hallazgos que ustedes tienen clínicos. La radiografía, aquí les muestro cosas generales, ¿verdad? En una radiografía de cara pueden ver implantes dentales o pueden ver tratamientos odontológicos. En una radiografía de pelvis, en un paciente con dolor bajo, no solo van a encontrar patología gastrointestinal o pélvica, sino que también pueden encontrar alteraciones óseas, como datos de sacroileitis, datos de degeneración de la cabeza femoral o degeneración articular o una inflamación de la sínfisis púbica, etc. Pueden encontrar diferentes tipos de patologías. Lo importante es que sepan encontrarlas. También pueden encontrar fracturas, desde las simples hasta las complejas como estas, ¿verdad? Vamos a hablar en un rato acerca de los tipos de estas fracturas. Y aquí les presento una radiografía simple de hombro. Parece sencilla, pero es extremadamente compleja. Aparentemente todos esos puntos que ustedes ven deberían de ser valorados. En un informe radiológico no va a ir todo eso, porque definitivamente no lo leería nadie de tanta información. Así que en eso únicamente se incluirán los puntos trascendentales o importantes para el diagnóstico del paciente. Tenemos los otros métodos de modalidad que nos ayudan a valorar las estructuras óseas y tendinosas, como son la tomografía. La tomografía está indicada en el caso de que la radiografía convencional nos muestre que la alteración es ósea. Entonces la tomografía es el estudio de elección. Aquí tenemos una fractura por compresión axial a nivel de un cuerpo vertebral T12, porque aquí están las costillas. Y si ustedes se fijan, el canal medular está disminuido porque hay una fractura de este cuerpo vertebral. Definitivamente este paciente va a tener alteraciones neurológicas. Aquí tenemos otro paciente con una tomografía con reconstrucción a nivel del maxilar superior derecho, en donde evidenciamos un ensanchamiento a nivel de la tercera molar. La tercera molar es esta. Aquí no existe la tercera molar, sino que existe un ensanchamiento. Y las unidades Hounsfield nos dirán qué tipo de lesión es esta. Si nos dan una lesión líquida, es un quiste aneurismático, pero que va a provocar fractura porque ya la pared está delgada. Y si no compensamos esto, en cualquier momento este paciente tendrá una fractura y será mucho más complicada. Los manejos de esto es hacer un curetaje y rellenar con cemento esta área de aquí. Aquí en este caso particular es un paciente que tiene una fractura del cuerpo vertebral y aquí hay un tornillo, clavo tornillo, que no es que fue un accidente, sino que la están introduciendo específicamente a nivel de la lesión para fijarla. El tornillo lo que hace es pegar una parte de la fractura con la otra y permitir que se solidifique adecuadamente. El ultrasonido también puede ser utilizado, depende de la lesión que andan buscando. Es muy frecuente utilizarlo en traumas, en deportistas donde hay sospecha de ruptura de tendones, porque evidencia fácilmente la ruptura de un tendón en forma parcial o en forma completa. Aquí, si ustedes se fijan,
Este es un segmento, este es el otro segmento, aquí está roto, esto es sangre, esto es quirúrgico. Este se puede manejar conservadoramente con reposo de 6 semanas y una venda compresiva por 2 semanas para que se reabsorba el coágulo y se regenere el tendón. También se puede valorar en enfermedades como artritis reumatoidea, que permite ver la acumulación de líquidos o la inflamación de tendones en una tendinitis. Por ejemplo, aquí hay acúmulo de líquido. Aquí también. Por último, la resonancia magnética, que es un estudio dedicado. Ya sabemos que hay contraindicaciones para la misma, pero que hay estudios específicos que se deben de hacer para ella. Por ejemplo, aquí tenemos una resonancia magnética de columna y que tenemos un cuerpo vertebral del L5 que prácticamente está destruido y un espacio interdiscal entre el L5 y S1 ocupado por una lesión que puede ser tumoral, que puede ser inflamatoria, que puede ser infecciosa. Aquí, las diferentes secuencias que vamos a utilizar nos ayudan a determinar de qué se trata. La administración de contraste específico nos ayudará a identificar entre un proceso inflamatorio y un proceso tumoral. Aquí aparentemente puede ser un proceso infeccioso porque está abarcando la región anterior y la posterior, porque está abarcando el canal vertebral. Probablemente es un proceso infeccioso con destrucción, porque el cuerpo vertebral debería de ser hiperintenso y aquí está hipointenso, tanto en su borde inferior de L5 como en su borde superior de S1. Entonces significa cambios inflamatorios. Lo más seguro es un proceso infeccioso. Aquí puede ser tuberculosis o otra patología. También en este caso la resonancia es para valorar lesiones de meniscos o en este caso valorar las lesiones de los ligamentos cruzados. En este caso el cruzado anterior tiene una densidad heterogénea y en el tercio medio sus fibras se miran hipertensas, hiperintensas en comparación al resto. Entonces significa que hay una ruptura parcial. En columna cervical, pues podemos ver abombamientos. Los discos intervertebrales son hiperintensos. Aquí lo estamos viendo hipointensos con abombamiento. Estas son lesiones que se están formando y que generarán una discopatía o una hernia de disco. Con respecto a esto, ¿tienen alguna duda o pregunta?